Para miles de fieles de la FSSPX, el verdadero problema hoy en día es solo uno. Una pregunta que los medios católicos no han respondido con claridad, que el Vaticano no ha querido formular explícitamente y que, como veremos hoy, tiene una respuesta precisa y documentada en los textos canónicos. La pregunta es la siguiente. Si el 1 de julio de 2026, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X consagra a 4 obispos en Ecón sin mandato papal, ¿quedo yo, un simple creyente, excomulgado? Al final de este video tendrás la respuesta correcta. Ni una opinión, ni una esperanza, ni un miedo. La respuesta que da el derecho canónico, la respuesta que ya dio la Comisión Pontificia de Textos Legislativos en 1996 y la respuesta que confirma el precedente de 1988. Agárrense fuerte, porque lo que están a punto de escuchar no es lo que muchos les han contado. Reconstruyamos la secuencia. El 13 de mayo de 2026, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitió una declaración oficial. Las consagraciones episcopales de la FETS-SPX, el 1 de julio, constituirán un acto cismático sujeto a la pena de excomunión. Todos los medios católicos están difundiendo la noticia como si se tratara de una condena general. Pero la declaración de Fernández y el derecho canónico que cita es mucho más precisa de lo que se presenta. El Canon 1382 del Código de Derecho Canónico de 1983 establece una sola cosa. Quien consagra a un obispo sin mandato papal y quien es consagrado sin mandato papal incurren, por el mero hecho de hacerlo, en excomunión latae sententiae, automática, sin juicio, sin notificación. Punto. El canon no dice nada más. No menciona a los sacerdotes presentes. No menciona a los fieles en peregrinación. Habla de dos categorías, los que consagran y los que son consagrados. Para el 1 de julio de 2026, en Ecón, estas dos categorías son precisas. Los consagrantes. Lo más probable es que se trate de los obispos de la FSSPX, que ya estaban en el cargo, Fellay y de Galarreta, los mismos que fueron consagrados en 1988, excomulgados entonces y rehabilitados por Benedicto XVI en 2009. Los consagrados, los 4 sacerdotes anunciados, el padre Pascal Schreiber de Suiza, el padre Michael Goldad de Estados Unidos, el padre Michel Poincinet de Civry de Francia y el padre Marc Hanapierre de Francia. Ellos, efectivamente, han sido excomulgados desde el 1 de julio. Necesitamos entender qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando con los 3.000 sacerdotes de la FSSPX que no participan directamente en las consagraciones? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en su declaración del 13 de mayo, añadió una aclaración importante. Para los sacerdotes y diáconos de la fraternidad, su actividad ministerial dentro del movimiento cismático constituye una señal más que evidente de adhesión formal al cisma. Si Roma declara formalmente el cisma, los sacerdotes de la FSSPX corren el riesgo de ser excomulgados según el Canon 1364, que se refiere al cisma, no a la consagración episcopal. Víctor Manuel Fernández es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cargo que rige la doctrina católica. Él es quien firma las declaraciones magistrales. Él es quien emite las condenas. Cuando habla de adherencia formal para los sacerdotes, no está haciendo una predicción,
sino describiendo la postura oficial del Vaticano. Si Roma declara el cisma, el camino canónico para los sacerdotes de la FSSPX ya está escrito. Hasta aquí, los hechos. Pero hay una pregunta más profunda, la que realmente se hacen ustedes mismos. ¿Qué riesgo corro como simple creyente que asiste a la misa de la FSSPX los domingos o que irá a Econe el 1 de julio? La respuesta documentada canónicamente es la siguiente: los fieles laicos no incurren en excomunión automática. La Comisión Pontificia para los Textos Legislativos aclaró ya en 1996, después de las consagraciones de 1988, que la excomunión por cisma no se aplica automáticamente a quienes frecuentan o participan en los ritos de la FSSPX. El cisma formal, aquel castigado con la excomunión por el Canon 1364, requiere que la persona abrace libre y conscientemente el núcleo esencial del cisma, es decir, la negación de la autoridad del Papa, manifestada externamente. Asistir a la misa tradicional, incluso todos los domingos, incluso en la FSSPX, no constituye en sí mismo esta negación. Pillar Catholic, en su análisis del 13 de mayo de 2026, confirmó la misma interpretación. Para los fieles laicos, existe una zona gris suficiente. La excomunión solo puede determinarse caso por caso, no automáticamente. El propio Vaticano ha dicho que la membresía formal es difícil de determinar en términos generales para los laicos que asisten a las misas de la FSPX, incluso con frecuencia. Voy a decir algo que muy pocos se atreven a expresar. Ir a Ecón el 1 de julio y asistir a las consagraciones no constituye automáticamente un acto de cisma formal para un fiel laico. No existe ningún canon que castigue a los fieles que asisten a una consagración episcopal irregular. Participar en la liturgia como creyente no equivale a negar la autoridad del Papa. Esta distinción es crucial, y el derecho canónico la reconoce. Esto no significa que la situación esté exenta de riesgos espirituales o pastorales. Significa, en cambio, que la excomunión automática, a la que se refiere la declaración de Fernández, no afecta a los fieles laicos simplemente por estar presentes. Roma podría emitir una declaración específica que cambiara esta situación, pero hasta ahora no lo ha hecho. El silencio del Vaticano sobre este punto en particular no es casualidad. Quienes siguen este canal quizás ya se pregunten, ¿qué pasó en 1988? La respuesta es la confirmación más clara de lo que acabamos de decir. Juan Pablo II emitió el decreto de excomunión el 1 de julio de 1988, el mismo día de las consagraciones de Lefebvre en Ecón. Esa excomunión afectó a Lefebvre y a los 4 obispos que él mismo consagró. Ni un solo sacerdote de la FSSPX fue excomulgado, ni un solo creyente. Tras aquella excomunión, la FSSPX no desapareció, sino que creció. De 200 sacerdotes en 1988 a más de 700 en la actualidad. Los fieles no huyeron, sino que se quedaron. Y Benedicto XVI revocó las excomuniones en 2009, admitiendo, en su carta a los obispos, que el castigo no había solucionado nada y que existía una verdadera crisis en la Iglesia. El precedente es claro. La excomunión del 1 de julio de 2026 afectará a los obispos, no a los fieles. Hay algo que la declaración de Fernández no menciona, y ese silencio es significativo.
No dice qué sucede con los fieles laicos que acuden a Econe. No dice qué sucede con los sacerdotes que celebran la misa el 1 de agosto, después de que se emitiera la declaración de cisma. No ofrece ninguna guía pastoral sobre lo que deben hacer los fieles que se reúnen en la capilla de la FSSPX el domingo siguiente, al 1 de julio. Este silencio no es olvido, sino una decisión consciente. Roma sabe que una respuesta precisa acercaría a los fieles a la FSSPX, no los alejaría de ella. ¿Recuerdan la pregunta inicial? La respuesta es la siguiente. Obispos consagrantes y obispos consagrados, excomulgados, sin duda, automáticamente. Sacerdotes de la FSSPX, en riesgo si Roma declara formalmente el cisma, según la postura de la DDF. Los fieles laicos, ustedes, que van a misa los domingos y están pensando en ir a Econe. No existe ninguna excomunión automática que les afecte. Esto no resuelve la cuestión espiritual más profunda. Si es prudente, pastoralmente sensato y espiritualmente saludable, relacionarse con una realidad en tensión con Roma. Esta es una pregunta que todos deben hacerse a su confesor, a su conciencia formada, a la luz de la doctrina católica. Pero la cuestión legal, ¿estoy excomulgado?, tiene respuesta. Y la respuesta es no. La Iglesia atraviesa una de sus crisis más graves. Los fieles se encuentran navegando por aguas canónicas que ningún manual de catecismo ha descrito jamás. En estos momentos, la historia nos enseña que la fidelidad a la doctrina, la oración y los sacramentos son nuestra guía, no el temor a las consecuencias legales. Y el temor, al menos el de la excomunión automática, no tiene fundamento canónico para los laicos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.